A lo largo del curso hemos estado estudiando cómo está estructurada una célula, sus características de sus membranas, cómo funcionan, cómo la distinta distribución de las proteínas determinan el funcionamiento de los organelos, y también hemos visto cómo la información contenida en el genoma se expresa de manera diferente dependiendo de las señales que pueda llegar a recibir la célula. Bien, ahora hemos descrito una célula, digamos, ideal, hipotética, que tiene todo, pero que puede inclusive responder a un organismo unicelular. Pero ¿qué les sucede a las células cuando construyen organismos multicelulares? O sea, cuando las células están en sociedad. Es lo que vamos a tratar en esta unidad. ¿Bien? Cuando hablamos de células en sociedad, estamos hablando de organismos multicelulares, ¿sí? La multicelularidad ha evolucionado varias veces, ya vamos a ver. ¿Y qué significó? Que células individuales, en algún momento de su división, que significó posiblemente su reproducción, quedaran unidas y que se integraran en un nivel de organización diferente. Bien, entonces, ¿qué características tuvieron que adquirir estas nuevas células individuales, renunciando a su independencia, a reproducirse de manera independiente y hacerlo ahora de modo cooperativo para constituir un organismo multicelular? Bueno, hay varias explicaciones para este salto evolutivo. Se sabe que las células, y cuando hablo de células hablo inclusive de células procariotas, interactúan entre sí. ¿Y por medio de qué interactúan? Por medio de secreción de productos que liberan al exterior y que les sirve de muchos modos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo bacterias secretan proteínas y glucoproteínas e hidratos de carbono de tal manera que establecen redes que las mantienen comunicadas, las mantienen inclusive juntas. Eso les da más poder. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza aquí. Todas juntas pueden segregar pequeñas cantidades, pero la suma de la unidad genera toda una ventaja evolutiva o una ventaja adaptativa al grupo. Por ejemplo, los biofilms, que hoy día están siendo tan estudiados. Estamos viendo cómo las células se estarían comunicando justamente a través de estas secreciones externas de matrices extracelulares que se sintetizan por cada una de estas células. Pero aquí estamos hablando de organismos, todavía podríamos decir unicelulares, que se comunican entre sí y mantienen una cooperación entre ellas. Bien, cuando hablamos de multicelularidad, estamos hablando ya de un organismo constituido por muchas células, en las cuales esas células tienen que trabajar de manera coordinada y tienen que mantenerse unidas. La multicelularidad ha evolucionado varias veces y de modos diferentes y dando estructuras celulares sociales muy interesantes. Por ejemplo, estamos viendo aquí el Volvox, que es un alga para algunos, ¿sí? Que tiene la característica de formar células que se ubican en la periferia. Por supuesto, están fuertemente unidas entre sí, lo que significa que mantienen la identidad de un organismo multicelular que cumplen funciones de protección y que en esta foto no se ve. Tienen, por ejemplo, pequeños flagelos que les permiten desplazarse como un todo. E internamente, una masa gelatinosa que contiene grupos de células que tienen funciones sexuales, ¿sí? O sea, fíjense, este es un organismo evidentemente multicelular. Veamos un poquito cómo se postula que podría haber surgido la multicelularidad
en estas 16 veces de modo diferente. Las células independientes, como dice aquí, debieron permanecer conectadas. O sea, aquí la clave está en qué apareció o qué sintetizaron las células para mantenerse pegadas, unidas. ¿Qué es lo que sintetizaron? Lo que hoy conocemos como matrices extracelulares. Estas matrices extracelulares son fundamentalmente proteínas y glucoproteínas, que son cementos, geles, que mantienen a las células entre sí. Por supuesto que el hecho de mantenerse unidas significó que apareciera, ¿no es cierto?, un nuevo genes capaces de controlar la síntesis de estas matrices extracelulares. Vamos a ver que hay una aparición de nuevos genes. El hecho de tener muchas células unidas entre sí significó que hubiera una división del trabajo y que muchas células se encargaran de funciones como, por ejemplo, en este caso que estamos viendo en el Volvox, proteger, definir el organismo. Se especializan de tal manera que todas van a trabajar para un todo. En este caso, por ejemplo, del Volvox, algunas no solamente se unen entre sí para darle identidad, sino que tienen flagelos, como les comentaba, entonces van a tener funciones, por ejemplo, de motilidad. Entonces, todo este organismo nuevo, multicelular, se va a desplazar. Fíjense, estamos hablando de la organización corporal de este organismo. Entonces, decimos que en la aparición de la multicelularidad se dio un evento muy importante, que es la separación de un linaje celular que constituyó el cuerpo del organismo, soma, y un linaje celular que se especializó exclusivamente en la reproducción. Si pensamos en nosotros, por ejemplo, tenemos lo que se llaman células somáticas, que constituyen todo nuestro cuerpo, y tenemos un grupo especial de células, que es la línea germinal, que está ubicada exclusivamente en nuestros órganos reproductores, por ejemplo, testículos y ovarios, ¿sí? Esta evolución de estos linajes celulares, por supuesto que se tuvieron que mantener juntos por varias características. Por la aparición de matrices extracelulares, como cementos, pegamentos, que van a permitirle a estas células, que ya no son independientes, sino que trabajan en sociedad, mantenerse juntas. Por lo tanto, son más grandes y son mucho más eficientes porque hay una división del trabajo y una colaboración. Hoy, ¿qué se dice? Que para que se hubieran organizado o hubieran aparecido los organismos multicelulares, se necesitaron nuevas moléculas que permitieran la adhesión celular. En gran parte estoy hablando de las matrices extracelulares, pero ya vamos a ver que a nivel de las membranas celulares aparecieron también muchas proteínas de membrana que permitieron que las células se mantuvieran juntas. Pero estas células también se tienen que comunicar, porque se tienen que poner de acuerdo para poder trabajar todas a favor de todas. Por lo tanto, aparecieron señales de comunicación entre células, de coordinación, inclusive de comunicación de células que no necesariamente es la continua, sino de células que estaban lejos o más separadas, pero integrando a este organismo multicelular. Y apareció otro fenómeno muy interesante o muy importante, que es que las células cumplen un ciclo dentro del organismo y se mueren, pero se mueren de manera totalmente programada y controlada. Vamos a ver que en este fenómeno de la multicelularidad aparece justamente los procesos de muerte celular programada. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a ver
qué características nuevas, qué novedades surgieron en las células para constituir organismos multicelulares. Bien. Por supuesto, uno dice, pero si la gran mayoría de los organismos actuales son unicelulares, ¿por qué aparecieron los multicelulares? Bueno, esa es una respuesta que no la tendremos hasta que no inventemos la máquina del tiempo, pero hay muchas hipótesis que se van proponiendo. Por ejemplo, se postula que el hecho de ser más grandes, el aumentar de tamaño, o sea, no ser una sola célula, sino dos, por ejemplo, tres o largas cadenas como vemos en las colonias, en los primeros modelos de organización multicelular que surgieron, le puede haber otorgado a los organismos una gran ventaja frente a los predadores. Ustedes han visto un montón de videos en los cuales uno ve perfectamente especialmente ciliados, ve protistas que son protistas que son depredadores como los ciliados, que rápidamente engullen o fagocitan a organismos más pequeños. Entonces, una de las hipótesis es que posiblemente accidentalmente o al azar pudieron haber surgido proteínas que les permitieron a los organismos unicelulares, después de dividirse, mantenerse juntos, y eso le otorgó una ventaja, el aumento de tamaño, una huida, diríamos, a la depredación. Pero fundamentalmente lo que sí se ha encontrado como evidencia es la duplicación de genes. Ese es un fenómeno, así como hemos visto, importante para la aparición y la diversificación de las células procariotas, que fue la transferencia horizontal. En la aparición de la multicelularidad se observa, ahora que se comparan los genomas, que se ha producido duplicaciones de genes. Al duplicarse los genes, uno de los genes continúa cumpliendo el contener la información para la síntesis de alguna determinada proteína, pero el gen duplicado se postula que pudo haber transcripto una proteína nueva con características nuevas, que pueden ser, por ejemplo, señales de comunicación o pueden ser proteínas adherentes. O sea, que este fenómeno de las duplicaciones produjo la aparición de nuevas funciones y por lo tanto entonces un cambio de la información que codifican los genes. Por lo tanto, si a lo largo del tiempo se han ido produciendo duplicaciones, aparición de nuevas funciones, cambio de funciones, ¿por qué no llevar toda esta suma de procesos a una evolución nueva, a un cambio de nivel de organización celular, produciendo que estas células que están juntas empiecen a emitir señales y produzcan la diferenciación celular en el grupo de células que están unidas, lo que significa un cambio en la expresión génica? ¿Bien? Entonces, aquí hay una serie de imágenes de organismos que todos son multicelulares. Los vemos aquí macroscópicamente, pero si los analizamos microscópicamente, especialmente cuando hacemos, por ejemplo, los cortes histológicos, ¿sí?, vemos una gran diversidad de células que constituyen a estos organismos. Es lo que nosotros hoy llamamos, en los organismos más complejos multicelulares, un nuevo nivel de organización, que es el nivel de organización de tejidos, ¿sí? Aquí estamos nosotros viendo tejidos epiteliales, por ejemplo, en organismos animales, y por ejemplo vemos epidermis, vemos parénquimas en las plantas, ¿sí?, en los vegetales, en las plantas en realidad. Bien. Ahora, cuando decidieron analizar el genoma de un organismo unicelular, como por ejemplo las levaduras,
un gusano, el Coervites elegans, y la Drosophila melanogaster, se hizo una extracción de proteínas. ¿Y qué se encontró? Se encontró, fíjense, si uno analiza la cantidad de proteínas que hay conformando los retículos, en la levadura estamos en el orden de los 400, un 6%. En los nematodes hay un salto sideral, digamos, casi diríamos 3 a 4 veces más. Y en la mosca de la fruta prácticamente el porcentaje o la cantidad es muy parecida en la levadura que en la mosca de la fruta. En el aparato de Golgi, 64 han identificado, 66, 93. Fíjense en que no hay grandes diferencias, diferencias en la cantidad de proteínas que hay si se comparan el mismo organelo en los tres organismos. Pero cuando se pusieron a comparar la cantidad de proteínas que hay en la membrana celular, a nivel, por ejemplo, del dominio extracelular, acuérdense que tenemos las dos monocapas, ¿qué encontraron? Organismo unicelular, 173 proteínas identificadas. En nematodes, miren el salto, 1876 y en la mosca de la fruta 1556. Si analizamos porcentajes, un 2% de las proteínas totales de la levadura representa el dominio extracelular, pero para los nematodes es casi el 10% y para la mosca de la fruta más del 10%. En la membrana celular completa, tanto las dos monocapas, miren el salto sideral que hay en nematodes y en mosca de la fruta. Y si analizamos el citoplasma, ya vamos a ver qué vendría a ser esto, las diferencias son muy marcadas entre un organismo unicelular y organismos multicelulares. Por lo tanto, si comparamos estos tres organismos, diríamos que la principal diferencia está en proteínas de membrana y en proteínas, algunos tipos especiales de proteínas del citoplasma. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de multicelularidad, fundamentalmente vamos a ver que la complejidad, porque si yo comparo la levadura de cerveza con un nematode o comparo con la mosca en la fruta, por supuesto que son sumamente complejos estos organismos. ¿Cuál es el gran salto evolutivo de esta complejidad de organismo unicelular a multicelularidad en eucariotas? Fundamentalmente a la aparición de una cantidad enorme de proteínas que están comprometidas en la señalización. ¿Qué quiere decir esto? En la comunicación, tanto extracelular, intracelular e intercelular. Nos vamos a dedicar a ver cómo se comunican las células. Lo vamos a ver cuando veamos la clase de señalización celular y qué efectos y cascadas se producen internamente que producen un cambio en la expresión. Y eso repercute, por supuesto, en la producción y en la síntesis de nuevas proteínas, ¿sí? Esta señalización de comunicación, fundamentalmente en los organismos multicelulares complejos, que son los animales y las plantas, se realiza por medio de hormonas, de neurotransmisores. O sea, nuestro sistema nervioso, por ejemplo, emite permanentemente neurotransmisores. Pero esos neurotransmisores, ¿qué son? Son señales para que las otras células que conforman mi cuerpo se comporten de otra manera. ¿Bien? ¿Y quién recibe esa señal? Lo van a recibir toda una serie de receptores especializados en reconocer esas señales. ¿Y dónde están esos receptores? Están en las membranas celulares. ¿Bien? Y de allí se produce
ese mensaje va a pasar al citoplasma y de allí va a pasar al núcleo, y en el núcleo va a haber un cambio de expresión. Entonces vamos a ver a lo largo de esta unidad cómo las células aprendieron a comunicarse entre sí y producir cambios y respuestas fundamentalmente. Por lo tanto, si estamos hablando de señales que tienen que ser reconocidas a nivel de la membrana, por supuesto que tuvo que haber un incremento del número de proteínas en ese dominio extracelular. Fundamentalmente, por supuesto, estamos hablando de la membrana celular, ¿no? Y toda una serie de proteínas en el citoplasma que van a interpretar esas señales. Pero bueno, esto sería uno de los aspectos de la multicelularidad, que es cómo comunicarse para funcionar como un solo organismo, toda la cantidad de células que tenemos. Ahora, todo el organismo va a ser un organismo mientras sus células se mantengan juntas. Por lo tanto, el otro gran salto evolutivo que significó la multicelularidad fue la aparición de proteínas de membrana, pero de adhesión celular, para mantenerlas unidas. Vamos a ver la importancia de todas estas proteínas, que son las que nos mantienen juntos y nos hacen que constituyamos un solo organismo. En realidad, el gran salto de la aparición de nuevas proteínas se da fundamentalmente a nivel de membrana celular y a nivel de citosol. ¿Por qué? Porque no han cambiado el número de proteínas nucleares. Lo que sí ha cambiado a nivel de núcleo es la cantidad de genes, ¿sí? Que aparecen nuevos genes, como hemos visto, por justamente duplicaciones. Bien, nos vamos a detener fundamentalmente en las células, en sociedad, en plantas y en animales. Ustedes ya en botánica y en zoología vieron que los organismos pluricelulares o multicelulares, como las plantas y los animales, tienen nivel de organización tisular. ¿Y a qué le llamamos tejidos o nivel de tejidos? Al conjunto de células que tienen características morfológicas similares y que fundamentalmente van a realizar las mismas funciones. Si ustedes recuerdan en la hoja teníamos la epidermis que segregaba la cutícula. Entonces yo acá tengo un tejido, la epidermis. Después teníamos el parénquima. El parénquima, que también eran células que estaban llenas de cloroplastos y son las que hacían fotosíntesis. Y después teníamos los vasos de conducción, xilemas y floemas. Estamos hablando de varios tejidos aquí. ¿Qué pasa si yo veo a un animal? Tomo un trozo, por ejemplo, de mi dedo. ¿Qué voy a ver? Voy a ver epitelios, que son los, digamos, paralelos a las epidermis de las plantas, que son tejidos de protección, tejidos de relleno, que son los tejidos conjuntivos, tejidos de conducción, que son, por ejemplo, el tejido sanguíneo. O sea, fíjense, cuando yo hablo del tejido sanguíneo, estoy hablando de células, los glóbulos rojos, que van a transportar los gases respiratorios, por ejemplo. Y aquí en el plasma sanguíneo se va a transportar los nutrientes, los metabolitos, los desechos, las hormonas, un montón de señales que a su vez van a salir, van a difundir y estas células van a reconocer esas señales y van a tener algún cambio fisiológico. Bien, entonces esto, fíjense, todo son parte del mismo organismo. Ninguna de estas células se comporta de modo individual, sino que todas estas, que tienen la misma morfología, los epitelios, van a comunicarse entre sí y van a cumplir todos la misma función, que va a ser protección. Lo mismo va a suceder con las células del epidermis. Entonces vamos a ver qué es lo que apareció como novedad en la multicelularidad. ¿Bien?
Vamos a empezar por las células en sociedad de los animales, ¿sí? Uno de los primeros tejidos que se reconocen ya en los organismos más simples de los metazoarios es la aparición de epitelios, ¿sí? ¿Qué características tienen los epitelios? Son células que están fuertemente unidas entre sí y siempre están por fuera. Por ejemplo, lo que nos rodea, que es la piel, todo eso es epitelio, lo que está por fuera. Si yo me toco con la lengua mi boca, o sea, toda la piel que tengo aquí en mi cara, y la sigo con mi dedo o con mi lengua en el interior, que va a formar mi cavidad bucal, son epitelios. Los epitelios son células en sociedad que están fuertemente unidas. Pueden estar formadas por una sola capa o pueden formar varias capas. ¿Y qué tienen la particularidad? Nos protegen. Bien, ahora, yo intento poner un dedo, clavarme un dedo en la piel, por supuesto que para que mi dedo entre la tengo que romper, porque están tan fuertemente unidas que forman realmente barreras. Gracias a la aparición de estas células fuertemente unidas entre sí, se pudieron conformar los organismos metazoarios multicelulares. Estas células fuertemente unidas encierran, nos cubren por fuera y nos cubren por dentro. Cierran nuestros órganos, por ejemplo, mi tubo digestivo tiene revistiendo todo este tipo de células y por fuera también. ¿Bien? ¿Cómo lo hacen? Las células, los epitelios, están fuertemente unidos porque han aparecido en ellos un montón de proteínas de membrana que permiten unir célula con célula. Por ejemplo, hay uniones muy fuertes que se llaman uniones oclusivas, como broches, ya las vamos a ver, que sellan las células una con otra, las permiten una unión tan fuerte que los nutrientes tienen que sí o sí pasar por endocitosis por la superficie apical. Nada pasa por aquí, por el costado, todo pasa por acá. Entonces, los epitelios pueden tener microvellosidades para aumentar la superficie de absorción o van a hacer fuerte endocitosis y todo tiene que pasar por el control celular y de última pasar y hacer exocitosis por la cara basal. No solamente hay uniones oclusivas, que son las más fuertes, sino que hay uniones más débiles con proteínas que las vamos a analizar enseguida, que atraviesan, que tienen dominios intra, medio y extracelulares y encajan unas con las otras. Y por dentro hay refuerzos de proteínas que son apuntalados fundamentalmente por actina, que vamos a ver que son las uniones de anclaje. Hay otras uniones que son apuntaladas por los filamentos intermedios, de tal manera que van a mantener la forma celular. Acuérdense cuando veíamos filamentos intermedios, que estos daban vuelta alrededor del núcleo y apuntalaban la célula. ¿Qué apuntalan? Justamente la unión con la otra célula. Ahora, estas células tienen que trabajar de manera conjunta. Entonces se ha encontrado que también presentan unos canales huecos que permiten que las pequeñas sustancias pasen, fundamentalmente señales. Si una señal llega a una célula, no hace falta que llegue a cada una de ellas. Rápidamente esta célula transforma esa señal y manda mensajeros que van circulando por estos uniones o canales, uniones que se llaman justamente, ya vamos a ver, uniones gap, uniones de hendidura. Ahora, todas estas células, vamos a ver, son todas proteínas de unión, de anclaje, donde trabaja, como ven, la membrana, las membranas celulares. Pero las células estas, nosotros no podemos desprenderla a la piel. No se desprende nuestra piel o nuestro epitelio. ¿Por qué? Porque las células están fuertemente unidas
a un material que es matrices extracelulares que mantienen a cada uno de estos grupos celulares unidos unos con otros. También van a aparecer proteínas de anclaje a la matriz extracelular que generalmente están en las posiciones basales. Bien, entonces, aquí les estoy presentando fundamentalmente, en general, todas las proteínas de membrana que aparecieron en la multicelularidad de los animales, de los metazoarios, que permitieron formar fundamentalmente al tejido epitelial, que es el tejido de protección y revestimiento. ¿Quiénes son estas proteínas que están en la membrana? Vamos a encontrar varios tipos de proteínas. Por ejemplo, hay unas proteínas que esta es una célula y esta es la otra célula, que se reconocen porque son iguales y establecen fuertes uniones entre ellas. Un grupo en el cual, en este caso, vamos a hablar cuando la proteína de transmembrana reconoce y une con otra proteína que es idéntica a ella, hablamos de interacciones homófilas. Homo igual, filo amor, ¿sí? Eso quiere decir, se reconocen entre sí. Las caderinas, aquí tienen fíjense en la palabra aderinas, estas son las de uniones adherentes. ¿Por qué le pusieron este nombre? Porque necesitan calcio en esta interacción, ya las vamos a estudiar, ¿bien? Las caderinas son fundamentales, por ejemplo, en este tipo de uniones, las uniones de anclaje y las uniones, estos son los desmosomas, que vamos a ver que hay una diferencia con respecto a las de anclaje. ¿Quiénes intervienen aquí? Intervienen caderinas, ¿bien? Que son uniones homófilas o homofílicas. Otro tipo de proteínas que también están presentes en las membranas son las moléculas de adhesión celular, CAM, moléculas de adhesión celular, que son de la familia de las inmunoglobulinas. Estas proteínas están presentes en las células y van a reconocer a la misma proteína CAM presente en otra célula y van a producir la unión. Estas fundamentalmente se unen siempre con una misma proteína, con la similar. Pero también se dan interacciones heterófilas. ¿Qué significa? Proteínas de la célula que pueden reconocer a otra proteína y se pegan y se unen. Este tipo de unión, por ejemplo, se da en las uniones de las células con la matriz extracelular. Estamos viendo este tipo de proteínas que son las que están trabajando. Por ejemplo, son las integrinas que se unen a fibronectinas que están presentes en la matriz extracelular. Pero otro ejemplo de interacciones heterófilas son, por ejemplo, las selectinas. Estas son fundamentales, están presentes en las células y lo que van a hacer es buscar fundamentalmente glucoproteínas específicas presentes en otras células y estas van a ser, por eso se dice selectina, seleccionan a qué glucoproteína unirse. Esto va a permitir que las células se muevan. Sus selectinas van a ir buscando dónde está la glucoproteína que van a empezar a aparecer como señales, de tal manera que las células se pueden mover. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo estas, fundamentalmente las inmunoglobulinas, las CAM, las moléculas de adhesión celular, y las selectinas son fundamentales especialmente durante el desarrollo, ¿sí? No nos olvidemos que nosotros empezamos siendo una célula que se divide en 2, en 4 y así tenemos miles y miles y miles de células, pero esas células se tienen que mover y se tienen que posicionar. ¿Cómo lo hacen? Expresando en su membrana
moléculas de adhesión celular. Entonces estas células van buscando a su CAM y cuando la encuentran se unen de tal manera que así se forma el sistema nervioso, así se forma el tubo digestivo y así empieza lo que se llama, ¿se acuerdan? La gastrulación. Bueno, en todos esos procesos trabajan fundamentalmente en el desarrollo las moléculas de adhesión celular. Una vez que llegan y se unen, empiezan a expresarse las caderinas que le permiten establecer epitelios, fundamentalmente para formar las estructuras de soporte, especialmente las de sostén, de protección de los órganos, ¿sí? Entonces vamos a detenernos en cada una de ellas para ir ubicando estas proteínas. Como les decía, las células epiteliales son fundamentales porque nos cubren externamente e internamente forman las coberturas o las superficies de todos los órganos. Vamos a ver entonces dónde vamos a ir ubicando. Vamos a empezar por las uniones estrechas, las uniones de oclusión. Las uniones de oclusión están ubicadas, como les decía, en los extremos apicales de las células. Como les decía, son fundamentales porque van a producir una unión tan fuerte, pero tan fuerte, que las sustancias no pueden pasar. Todo nuestro intestino, todo nuestro estómago, está fuertemente revestido por células que están unidas estrechamente por uniones oclusivas. Cuando uno las mira en el microscopio electrónico ve que acá está la membrana de esta célula y de esta, y hay una zona de fuerte contacto. Cuando uno lo analiza con microscopía de criofractura, del lado interno de esta célula, por ejemplo, se ve como líneas. Todas estas líneas, aquí vemos el detalle de una unión estrecha, todas estas son proteínas. Esto sería desde el interior. Daría la impresión como si hubiera tomado una máquina de coser y hubieran cosido las dos células, las dos membranas, y se ve todo el recorrido de las uniones estrechas. Bien, aquí tienen otra imagen. En realidad lo que estábamos viendo es esto. ¿Qué es lo que hay aquí? En realidad es una proteína de transmembrana que se une fuertemente con su otra proteína y se unen como si fuera un broche. Ustedes imagínense como si yo hubiera colocado broches, los broches de una campera, y hubiera puesto broche y esto se hubiera sellado. ¿Quiénes son estas proteínas que participan en estas uniones tan fuertes y estrechas? Son las ocludinas y las claudinas. Ocludinas y claudinas producen estas uniones oclusivas, sellan, no puede atravesar nada por acá. Todo debe atravesar por la superficie apical. Entonces, las uniones más fuertes de los epitelios se deben a estas uniones de ocludinas y claudinas, que son homólogas, ¿sí? O sea, la claudina con la claudina de la otra célula se unen fuertemente, lo mismo que la ocludina con la ocludina. Son tan importantes, como les decía, que entonces aquí yo voy a tener un dominio de membrana bien definido, porque solamente se van a ubicar, por ejemplo, las transportadoras de glucosas, van a estar ubicadas, las importadoras de glucosa van a estar ubicadas en la cara apical. En cambio, la bomba de sodio-potasio, por ejemplo, va a estar ubicada en la cara basal. Bien, esto lo hemos estudiado cuando hemos visto membrana. Ya sería cómo las proteínas se van a ubicar. ¿Por qué? Porque por supuesto para acá no van a poder moverse. Entonces yo tengo un dominio bien establecido por estas uniones oclusivas. Veamos el segundo tipo de unión, el que les decía que estaba un poco más abajo. Aquí participan las caderinas. Las caderinas tienen un dominio
intracelular, un dominio de transmembrana y un dominio extracelular. Aquí estaría la otra caderina de la célula vecina. Estas uniones de las caderinas, recuerdan que eran uniones homofílicas e interviene una gran cantidad de calcio que va a permitir que esto se mantenga unido. Ahora, ¿quién apuntala esta unión? Filamentos de actina, con una serie de proteínas adaptadoras que son las cateninas, que se unen a las caderinas y adaptan a los filamentos de actina. Aquí estaríamos viendo cómo es una caderina. Aquí están las cateninas, los filamentos de actina, el dominio, como les decía, intracelular de transmembrana y las uniones al calcio. Bien, por lo tanto, aquí teníamos las uniones oclusivas, por debajo están las uniones adherentes y todos los filamentos de actina apuntalando a lo largo de toda la cara, todos los laterales, acuérdense que esto es tridimensional, de las células, con estos collares, diríamos, de haces de filamentos de actina que apuntalan las caderinas y mantienen unidas las células entre sí. Bien, más imágenes para recordar. Bien, caderinas. Es interesante porque las caderinas, por ejemplo, que se ha descubierto en los epitelios, bueno, se llaman caderina E. ¿Qué sucede más abajo? ¿Qué se ha encontrado más abajo? Más abajo se ha encontrado estructuras en las cuales se ve una banda muy densa pegada a la membrana y se ve como arañas o como filamentos que se unen a este punto y en el interior, entre las dos membranas, un material denso. A esta estructura se la denomina desmosoma. Si analizamos, o ya se sabe cuál es la organización de los desmosomas, ¿qué han encontrado? Que participan las caderinas, al igual que habíamos visto en las uniones adherentes, pero empujando a las caderinas hay proteínas que forman todas estas proteínas, este material negro que se ve aquí, son proteínas que se conocen con el nombre de desmoplaquinas y desmoglobinas. Todas esas proteínas que son sintetizadas a nivel del citosol se conglomeran aquí y forman una placa a la que se unen filamentos de queratina. Esto mismo se observa en la célula de al lado, de tal manera que esto está empujando a las membranas para mantenerlas unidas. Todas estas son fundamentales porque en realidad uno de los elementos más importantes en los animales para la multicelularidad fue la aparición de todas estas proteínas de unión para mantener a las células epiteliales unidas. En todos los metazoarios vamos a encontrar epitelios y los epitelios son los que mantienen unidos a todas las células que están en el interior, que ya vamos a ver que se van a diferenciar, pero las mantienen encerradas y definidas como un órgano. Estos serían entonces las proteínas que van a mantener a las células epiteliales unidas, que serían entonces las uniones oclusivas, las uniones adherentes. En las oclusivas participaban ocludinas y claudinas, en las adherentes y en los desmosomas caderinas. En los desmosomas vamos a encontrar placas que son apuntaladas por filamentos intermedios de queratina y en las uniones adherentes las caderinas directamente son apuntaladas o empujadas por filamentos de actina. Bueno, para que ustedes vean detalles de los desmosomas que claramente son identificables por esta banda densa que es la placa
las caderinas que estarían aquí en el medio y los filamentos intermedios de queratina que están apuntalando la unión. Bueno, más imágenes de interpretación, la membrana, las placas, las caderinas y los filamentos intermedios. Bien. Parte de la placa. Bueno, aquí tienen todos los nombres de las proteínas, pero vamos a hablar más que nada de la placa, que fundamentalmente constituyen toda esta banda oscura o negra. Estos desmosomas son característicos de los epitelios, pero también se han observado desmosomas en la unión de las células musculares para formar lo que llamamos el órgano músculo. O sea que no es exclusivo de los epitelios los desmosomas. Bien, en la base de las células habíamos dicho que la célula se unía a matrices extracelulares. O sea, por ejemplo, todos los epitelios se van a unir a la matriz extracelular, que son tejidos, ya vamos a ver quién los forma, son una serie de proteínas. Tienen una organización parecida a los desmosomas. ¿Por qué? Porque aparece también una placa con la misma estructura de la placa anterior, con las mismas proteínas y también apuntaladas por filamentos intermedios, en este caso de queratina. Bien, solo que en vez de tener otra célula con su placa, como se unen directamente a la matriz, no participan entonces caderinas, porque las caderinas solamente se van a unir con otra caderina. Aquí aparece una proteína de transmembrana sumamente importante, que son las integrinas. Las integrinas son proteínas de transmembrana que tienen un dominio extracelular que se une a proteínas de la matriz extracelular. Bien, entonces, las uniones oclusivas, las uniones adherentes y los desmosomas se conforman por proteínas que permiten la unión célula con célula. Bien, en cambio los hemidesmosomas permiten la unión de células con la matriz extracelular. Bueno, vamos a ver el segundo tipo de proteínas que permitían, por ejemplo, durante la gastrulación que las células se muevan. La mayoría de ellas pueden ser selectinas o pueden ser moléculas de adhesión celular, las inmunoglobulinas. Estas van a trabajar fundamentalmente, fíjense, supongamos que en este caso es una comunicación y una adhesión que establecen células diferentes. Una vez que el organismo se ha formado, vamos a dar un ejemplo de lo que está sucediendo en este momento en su cuerpo. Por ejemplo, las células de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, ustedes saben que cumplen funciones de defensa, pero utilizan la sangre. Nosotros tenemos en nuestra sangre los leucocitos o glóbulos blancos, lo utilizan a la sangre como un vehículo de transporte, como una vía de transporte. Pero si yo me produzco una infección o me pincho el dedo o me lastimo, rápidamente tienen que venir las células, los leucocitos, a impedir que si ingresó alguna bacteria se produzca una infección más grande. Entonces, esos leucocitos, esos glóbulos blancos que están, diríamos, circulando por la sangre, necesitan incorporarse en el tejido donde están, los agresores. ¿Y qué se ha visto? Que, por ejemplo, las células de los vasos sanguíneos expresan, ante una señal interna, transcribe su genoma, ¿no es cierto? Y termina transportando una proteína sintetizada, generalmente en el retículo endoplasmático, y se posiciona en la membrana. Por ejemplo,
una molécula de adhesión celular, ¿sí? Que son las inmunoglobulinas. La célula, esto está en la pared del vaso sanguíneo, que le va a indicar como una alarma a los glóbulos blancos que tienen que unirse a la célula. ¿Bien? No solamente producen moléculas de adhesión, sino que también van a sintetizar selectinas. Entonces acá estamos viendo selectinas que se expresan en la membrana, de tal manera que una vez que las selectinas se expresan, en el glóbulo rojo hay receptores de selectina. Cuando una selectina se expone en el endotelio, rápidamente los glóbulos rojos se unen a esa selectina, se unen a las CAM y van a introducirse las células, lo que se llama, esta es una diapédesis, y el glóbulo blanco va a entrar y después se va a ir moviendo con este mismo sistema de integrinas, selectinas, y va a producir la migración interna. Esto es lo que nos sucede todos los días, inclusive con el tema del virus. Nosotros, por ejemplo, que entra en los pulmones rápidamente el endotelio va a expresar CAM y selectinas y estos glóbulos blancos van a salir de los vasos sanguíneos y van a intentar, por supuesto, fagocitar a los virus, ¿no? Entonces, permanentemente estamos expresando proteínas de adhesión celular, porque estas son proteínas de adhesión celular, selectinas y CAM. En este caso son heterofílicas, porque van a trabajar con receptores que hay presentes en el glóbulo y, diríamos, efectores o señales, en este caso de selectina, para producir el movimiento de células. ¿Quién es la fundamental aquí? Las integrinas nuevamente. Hace un rato ya las habíamos visto a las integrinas cuando veíamos a los hemidesmosomas. Integrinas están presentes en todas las células y le van a permitir a las células que la posean unirse a matriz extracelular, esta es la porción que se une a la matriz extracelular, o reconocer moléculas de adhesión y permitir que la célula se mueva. ¿Bien? Las selectinas que habíamos visto, que es la que va a atraer a la integrina, también hemos visto que es una proteína de transmembrana. Estas proteínas son movilizadas y sostenidas también por filamentos de actina. Bien, y las moléculas de adhesión celular, que es de la familia de las inmunoglobulinas, estas pueden reconocer a otra homóloga o también pueden reconocer moléculas como las selectinas o las integrinas. Entonces son muy importantes tanto las moléculas de adhesión celular como las selectinas y las integrinas, tanto para la adhesión de células con matriz o para el movimiento de las células dentro de nuestro cuerpo. Bien, por lo tanto, en este cuadrito está resumido, por ejemplo, las caderinas, bien, necesitan calcio para unirse. Esto viene de calcio. Y son homólogas. Sí o sí tienen que ser caderina con caderina. ¿Quién las apuntala internamente? Los filamentos de actina, que forman uniones adherentes. Pero también pueden formar desmosomas. En este caso hay una placa y la apuntalan fundamentalmente, mejor dicho, filamentos intermedios. Todas las moléculas de adhesión celular no necesitan calcio, ¿bien? Pueden tener tanto uniones homólogas, homofílicas, como heterofílicas, ¿bien? Y la unión es, diríamos, bastante circunstancial, no es permanente. Las selectinas también son heterofílicas y son apuntaladas por filamentos de actina. Las integrinas están en todas las células y pueden unirse fundamentalmente a selectinas y a CAM, ¿sí? A moléculas de adhesión celular.
Bien, entonces este cuadro es más que nada para que ustedes tengan un resumen de los distintos tipos de proteínas de adhesión, tanto célula con célula como célula con matriz o en los cuales pueden intervenir proteínas que son homofílicas o heterofílicas. Bien, aquí ustedes fíjense, estas son imágenes de los distintos tipos de células que vamos a encontrar en los animales. Por ejemplo, aquí estamos viendo los epitelios que revisten. Bien, estos están fuertemente unidos por estas uniones oclusivas, uniones adherentes, desmosomas. Y aquí en la base, esto celeste que está teñido acá con colorantes, son matrices extracelulares. Por lo tanto, vamos a ver hemidesmosomas. Pero acá estamos viendo células, fíjense, en alargadas, que son células musculares, que también están unidas por desmosomas. Bien, entonces, miren las morfologías diferentes de células. Aquí estamos viendo células musculares, en las cuales, por supuesto, con microscopía óptica no podemos ver, pero en estas células musculares lisas y en estas células musculares estriadas, también hay canales de conexión. ¿Por qué? Porque los nervios van a llegar a una sola célula, a inervar, pero todas se van a contraer al mismo tiempo. ¿Y eso por qué? Porque entre célula y célula, además de haber desmosomas, van a haber, y además de haber estas uniones que hemos mencionado de adhesión, aparece otro tipo de proteínas que son proteínas de comunicación. ¿Qué se ha encontrado? Canales de proteínas que en realidad están formadas por unidades que se llaman conexinas. Esas conexinas se asocian en 6. Esto estaría en una de las membranas. Fíjense, acá yo tengo. Esto formaría un conexón. Ese conexón conecta con el conexón de la otra célula y forman un canal interno. Ese canal interno permite el paso de señales, por ejemplo, AMP cíclico, calcio, rápidamente pueden pasar. Esto es fundamental para la comunicación entre células y células, y la cantidad de conexones que tienen las células musculares es impresionante, lo mismo que las células epiteliales, pero las que mayor cantidad tienen de conexones son las células musculares. Fíjense, se observan como también sitios así fuertemente unidos. Estos son lo que se llaman parches, que uno cuando los ve con criofractura ve de costado. Estamos viendo todos agrupados. Son los conexones que estamos viendo, pequeños y grandes. Estos son canales, entonces, que van a pasar rápidamente las señales para que todas las células puedan contraerse al unísono y yo, por ejemplo, pueda estar moviendo mi dedo o hablando. En este momento estoy haciendo toda una comunicación a través de conexones, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en las plantas? Porque uno dice, bueno, a ver, toda esta variedad de proteínas están presentes en las plantas. No, pero las plantas tienen otro sistema de unión y de comunicación. Las plantas lo que tienen es la lámina primaria. Si ustedes se acuerdan cuando veían en botánica, ustedes decían la célula de las plantas, tiene una pared celular, ¿sí? Y entre pared y pared, esto que está teñido en azul, tienen la lámina primaria. La lámina primaria contiene proteínas de unión. O sea que la célula que produjo, al principio lo primero que secretan es la lámina primaria y después cada una de ellas forma su pared. Pero se mantienen unidas fuertemente por la lámina primaria. O sea que el paralelo a las uniones oclusivas, a las uniones adherentes, a los desmosomas y a los hemidesmosomas es la lámina primaria. Ese es el paralelo de unión entre las plantas. Ahora, ¿cómo se comunican entre sí? El modelo que tienen las plantas son los plasmodesmos. ¿Y qué son los plasmodesmos? Los plasmodesmos son canales
de intercomunicación entre célula y célula. La membrana celular de esta célula se continúa a través del plasmodesmo y se continúa en la otra, diríamos, es la membrana de la otra célula. Este de plasmodesmo es fundamental. Fíjense, aquí se ve perfecto los plasmodesmos. Acá está la lámina primaria y esto es todo pared. Tal es así que hay inclusive continuidad de organelos que pasan de una célula a la otra. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, túbulos de retículo endoplasmático que tiene continuidad con el de la otra célula. Esos túbulos de retículo endoplasmático se conocen con el nombre de desmotúbulos. Aquí estaríamos viendo un plasmodesmo desde el interior de esta célula. Inclusive se postula de que hay una serie de proteínas aquí en el interior que pueden de alguna manera constreñir o dilatarse, digamos, para permitir que este desmotúbulo sea más ancho o sea más fino. Bien, entonces en las plantas el paralelo a la adhesión va a ser todas las proteínas que forman parte de la lámina primaria, que es un cemento. Bien, y los plasmodesmos, que son las vías de comunicación que serían el paralelo a los conexones de las células animales. Bien, ahora, cuando uno analiza, vuelvo a los animales, aquí están los epitelios fuertemente unidos, con uniones oclusivas, uniones adherentes, ¿sí? Desmosomas, hemidesmosomas. Aparecen un segundo tipo muy importante de tejido, que es un tejido de relleno. Fíjense, yo acá tengo, esta es una célula, acá yo tengo el núcleo de una célula clarita, que no se le ve el citoplasma. Todo esto que está azul son los núcleos celulares y los citoplasmas generalmente son muy claros y no se han podido teñir. Esta es otra célula, esta es otra célula, y fíjense en todo ese material verdoso que está rodeando. Es un material que tiene distintas consistencias, lo mismo que están viendo acá. En los animales aparece un nuevo componente extracelular que es secretado y formado por las células que están aquí. Este material que está aquí, nosotros lo vamos a llamar matriz extracelular. Esta matriz extracelular puede tener diferente consistencia. Por ejemplo, esta es una matriz extracelular bastante laxa. Fíjense en todos estos hilos y fibras. Son proteínas fibrilares que estas células que están aquí sintetizan y exportan al exterior. Matriz extracelular. Estas células también han sintetizado matriz extracelular, pero fíjense que el aspecto es diferente. ¿Por qué? Porque aquí aparecen otro tipo de proteínas, muchísimo más densas, hay menor cantidad de agua. Esto que están viendo ustedes acá, todo este tejido, es el cartílago. Ustedes se pueden tocar su nariz, su oreja y doblarla. La flexibilidad, en realidad están flexionando esto, que son tejidos que son capaces de segregar una cantidad enorme de matriz blanda, pero al mismo tiempo consistente. Mientras que si ustedes se tocan la cara van a ver qué blandito que es debajo. Están tocando este tipo de matriz extracelular que contiene gran cantidad de agua. Pero si ustedes se tocan el dedo en la parte media, van a ver que pueden doblarlo en la zona de las articulaciones, pero en la parte media no, hay algo duro adentro, que es el hueso. Nuestros huesos, todo esto que ustedes están viendo aquí, son las células óseas. Y todo esto que ven acá es matriz extracelular que acumula, no solamente tiene proteínas en gran cantidad, que han sido sintetizadas por estas mismas células, sino que acumula calcio y fósforo, lo que le da una mayor consistencia. ¿Quiénes fabrican
Todos estos tipos de matrices extracelulares son los tejidos conjuntivos o conectivos. Todos estos, tanto los cartílagos como el tejido laxo, conjuntivo laxo, como el óseo, todos estos, estamos viendo matrices extracelulares producidas por las células. Este material extracelular es fundamental. Dependerá de su consistencia para darle soporte, sostén al organismo. Nosotros, por ejemplo, somos más grandes que un nematode. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos fundamentalmente una matriz extracelular de soporte mineralizada que son los huesos. Los nematodes no tienen ni siquiera cartílagos. Van a tener un material de este tipo de soporte. ¿Bien? Entonces son totalmente blandos, por eso les llamamos invertebrados, ¿bien? Porque no tienen estas matrices. Bueno, si analizamos las matrices extracelulares, tienen morfologías y diferencias enormes en cuanto a la consistencia. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo, estas son las células productoras de la matriz, ¿bien? Estas, pequeñísimas. Pero todo esto es material que ellas mismas han secretado y aquí va a adquirir diferente consistencia. ¿Bien? Entonces veamos y presentemos a las matrices extracelulares. Las matrices extracelulares son un conjunto enorme de proteínas que cada una de las células conjuntivas van a sintetizar, por supuesto, a partir de la transcripción, traducción en el retículo endoplasmático rugoso, se van a exportar vía Golgi. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas son glucoproteínas que van a exportarse en pequeñas unidades que van a salir de la célula por exocitosis y una vez en el exterior van a empezar a ensamblarse, van a empezar a unirse y van a constituir, fíjense, en toda una serie de estructuras, ¿sí? Yo acá quiero mostrarles. Todo esto que ustedes ven, estos hilos, son parte de esas proteínas que se ensamblan fuera, miren, y van a constituir matrices laxas, con muchos espacios donde se acumula agua o un montón de otras proteínas pequeñas, o matrices densas que van a ser mucho más compactas o van a empezar a acumular, por ejemplo, matrices recontradensas que van a acumular fundamentalmente minerales. Bien, vamos a presentar a las principales proteínas que estas células conjuntivas segregan, exocitan. Por ejemplo, una de las más importantes y las más gigantescas son los colágenos. Existen más de 28 tipos de colágenos en mamíferos. Dependerá de qué parte o de qué tejido yo esté viendo. El colágeno de los huesos es distinto al colágeno del cartílago y es distinto al colágeno que está en la dermis de la piel. Bien, por ponerles un ejemplo. Otras proteínas que se sintetizan son las lamininas, perclam, entactinas. Todas estas proteínas interactúan entre sí y van a formar como una red y una malla. Y esto, inclusive, van a ser generalmente, la mayoría van a ser proteínas que van a estar sulfatadas, por lo tanto van a tener tendencia a retener muchísima agua. Algunos retienen muchísima mayor cantidad, otras menor cantidad y suelen ser mucho más densas, entonces vamos a tener las diferencias de matrices. Bien, además de lo que dije, colágeno, lamininas, elastinas, también hay una proteína muy importante que es la fibronectina. Esto es fundamental que lo recuerden. Ya vamos a ver por qué enseguida. Bien, además de proteínas, todo esto sintetizado por el retículo endoplasmático rugoso, vía Golgi exocitado, también el Golgi, especialmente el Golgi, sintetiza hidratos de carbono.
como por ejemplo el ácido hialurónico, y todos estos pequeños, lo que vamos a llamar en general glucosaminoglicanos, van a salir también empaquetados en vesículas y van a ser exportados al espacio externo, o sea, a la matriz extracelular. Por ejemplo, en realidad se exportan como estas pequeñas cadenitas de hidratos de carbono, que tienen la ventaja de unirse a proteínas y forman lo que se llaman proteoglicanos, combinación de proteínas con hidratos con cadenas de oligosacáridos. Todas estas, fíjense en que hay distintas formas de asociar hidratos de carbono con, estas son las proteínas en verde, con hidratos de carbono. Todos estos productos complejos se sintetizan, las proteínas vienen del retículo endoplasmático, pero el Golgi le adiciona todos estos glucosaminoglicanos a las proteínas y todo esto se exporta, de tal manera que forman toda esta masa, diríamos, de proteínas y de hidratos de carbono que se ensamblan unos con otros y van a formar todas estas matrices. De acuerdo a la cantidad de cada uno de estos componentes, las matrices van a ser más laxas, más densas, más gelatinosas. Fijémonos, por ejemplo, miren, aquí estamos viendo un proteoglicano. El hilo interno es la proteína y aquí estamos viendo todos los glucosaminoglicanos que se van a ir uniendo a la proteína, de tal manera que forman lo que se llaman los agregados. Han escuchado hablar que es famoso el ácido hialurónico. Bien, el ácido hialurónico es un componente, un hidrato de carbono, al cual a su vez se le van a unir los agregados, de tal manera que van a ir formando estas redes y mallas que van a ir entrelazando entre sí y a su vez va a ir reteniendo fundamentalmente iones, van a retener agua, van a retener a los mismos agregados y van a formar todo este soporte que ustedes lo pueden tocar, lo que sentimos blando. Están tocando en realidad matriz extracelular con las células inmersas, que son las que producen todo esto. Por lo tanto, vamos a ver que no solamente están los proteoglicanos, sino que se van a ir uniendo a las proteínas que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, fíjense en estas imágenes. Toda esta red, ahí están las células inmersas en medio de toda esta matriz que ellas mismas han ido sintetizando y que se van ensamblando en el exterior. Inclusive hay unas proteínas muy importantes que tienen la capacidad, miren, de unirse entre sí y pueden estirarse y pueden contraerse, estirarse y contraerse. Si ustedes se toman el pulso, van a sentir latir sus arterias. ¿Y eso por qué? Por supuesto que hay músculo en las arterias, ¿sí? Pero también hay matriz extracelular lleno de una proteína que se denomina elastina, además del colágeno. Habíamos mencionado la otra proteína que eran las lamininas, ¿bien? Las lamininas tienen la particularidad que se pueden unir al colágeno y a la entactina y a los proteoglicanos. Entonces estas lamininas hacen de conectores tanto de proteínas como de proteoglicanos y colaboran en la formación de la malla o de la red. Y yo les había mencionado que recordaran a las fibronectinas. Justamente, las fibronectinas son muy importantes porque tienen sitios de unión específicos para unirse, por ejemplo, a integrinas, a proteoglicanos, a colágenos y a otros más. Esta proteína es muy importante porque esto hace que se unan a las células. O sea que las células, ¿se acuerdan que les había dicho que tenían integrinas de transmembrana? Las integrinas
se unen en realidad a las fibronectinas. Y las fibronectinas son las que están unidas a su vez a los agregados y a las fibras de colágeno. De tal manera que las células se unen a la matriz extracelular. Imaginémonos, aquí no está dibujado, pero acá podría venir perfectamente una placa y conformar un hemidesmosoma que se está uniendo a la matriz extracelular. Bien, la matriz extracelular fue clave en la formación de los metazoarios. Por supuesto que también las células nerviosas, que son las que van a emitir las señales de coordinación, pero los epitelios definieron a los organismos, cerraron los organismos por medio de estas uniones. Los conjuntivos hicieron los rellenos para mantener la forma, para retener líquidos, para formar esqueletos hidrostáticos y después para formar esqueletos duros, para formar estructuras como por ejemplo caparazones. Todo eso es secreción de matriz extracelular. Bien, fíjense en este arbolito donde marca la aparición de cómo fue evolucionando los metazoarios. Ya cuando aparecen los bilaterales, claramente ya se han formado matrices extracelulares, fibras de colágeno, ya empiezan a aparecer matrices extracelulares con acumulación de minerales para hacerlas mucho más duras. Y bueno, a partir de los deuteros tomados aparece la tenacina, que es característica de los cefalocordados y fundamentalmente de todos los cordados. Y en vertebrados, por ejemplo, hace su aparición la fibronectina. Entonces, como se ha podido mapear ya el genoma y comparar, se puede ver duplicaciones de genes que permitieron, diríamos, la aparición de nuevas proteínas, no solamente de adhesión celular, sino proteínas componentes de la matriz extracelular. Ahora uno dice, y esto voy a hacer un breve comentario, ¿quiénes son los unicelulares que aparecen en la base de los metazoarios? Los cuanoflagelados. En los cuanoflagelados, que pueden formar colonias, ya se han encontrado varias proteínas de membrana que están presentes en los metazoarios. A mí me interesa que ustedes destaquen las caderinas. En las colonias de cuanoflagelados se mantienen unidas por la presencia de caderinas. Bien, bueno, después ustedes se las menciono acá, la tirosinquinasa, para que ustedes la tengan en cuenta cuando vean las clases de señales. Bien, entonces esto un poquito para que veamos la evolución de la multicelularidad. Bien, ¿qué pasa en las plantas? ¿En las plantas tienen matriz extracelular? Sí, pero ¿quién es la matriz extracelular? La pared celular, porque es otro modelo de unión. La unión está dada por las láminas primarias, ¿sí? Pero ¿cómo se rellena, digamos, las células? ¿Cómo se mantienen unidas por las láminas? Pero ¿quién es la matriz que mantiene unidos las células entre sí? Es la pared celular. ¿Bien? Por ejemplo, las células que son de los tejidos blandos tienen una pared celular delgada unida por su lámina primaria. Eso les permite que las células puedan de alguna manera regular su volumen. La pared hace de contención y, digamos, mantienen mucha turgencia. A medida que las células necesitan tejidos de soporte, la matriz extracelular, que es la pared, se hace muchísimo más gruesa. Entonces, la diferencia entre los tejidos está dado fundamentalmente por el grosor de la pared celular. Esa pared celular es el paralelo de
las matrices extracelulares que vemos en los animales. Aquí estamos viendo, ¿bien?, la lámina primaria, que es el cemento, que hemos dicho que es las proteínas de adhesión. Aquí en las paredes de ambas células vamos a encontrar otro tipo de componentes, por supuesto, típicos o propios de las plantas. Fundamentalmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar geles de polisacáridos, vamos a encontrar celulosa, hemicelulosa, pectinas, siloglucanos. ¿Qué va a suceder? Cuando la célula recién se ha formado, fundamentalmente lo que se forma rápidamente es la lámina primaria, ¿sí?, la lámina media, ¿sí? Esto inmediatamente después que termina la mitosis, lo que se exporta, como vimos en la división celular, se exporta, ¿no es cierto?, se unen las vesículas y terminan formando la membrana, ¿recuerdan? Y el contenido se vuelca. En realidad lo que se vuelca es esto, ¿bien? Es la lámina media. Una vez que se formó la lámina media, ya cada célula va a empezar a exportar vía Golgi los componentes de la pared primaria. Eso va a permitir que la célula crezca. Y una vez que la célula ya ha terminado su crecimiento, va a seguir depositando celulosa, fundamentalmente para formar la pared secundaria. Bien, entonces tenemos esto que se depositó, la lámina media, durante la mitosis, la lámina primaria o la pared primaria, mientras está creciendo, y la pared secundaria posteriormente. Por supuesto que se va depositando en diferentes capas, por eso vamos a ver, en realidad estas capas van a depender de la orientación de las fibras de celulosa. Recuerden, siempre es vía Golgi, ¿bien? Se transcribe a nivel de retículo, ¿bien? O si no, se va a transcribir fundamentalmente las enzimas que están en el Golgi, y aquí se va a sintetizar la celulosa, la hemicelulosa, y se van a formar los proteoglicanos, proteínas, asociados con el Golgi. Otro tipo de proteínas que se sintetizan en el citosol van a favorecer la síntesis fundamentalmente de glucosa, ¿bien? Y que esa va a ensamblar de una forma particular para formar celulosa, y la celulosa se ensambla a nivel de citosol y se va exportando por unas proteínas de membrana y se exportan al exterior, de tal manera que van ensamblando en el exterior, en el espacio, para conformar la pared secundaria. Entonces, de tal manera que, por un lado, las pectinas que sí se exportan por vesículas, ¿sí?, la hemicelulosa que también se exporta por vesículas, se va a ir ensamblando junto a los filamentos de celulosa y van a ir conformando todas las fibrillas, tanto de la pared primaria como de la pared secundaria. O sea que aquí estamos viendo lo que se exporta por vesículas, ¿bien?, que serían fundamentalmente, galactosas, hemigalactosas, silanos, ¿sí?, siloglucanos. Todos estos se exportan, pectinas en realidad, ¿bien?, se exportan vía Golgi, vía vesículas, exocitosis. Pero la celulosa se polimeriza con glucosa, y se va polimerizando en el citosol, y van a polimerizarse fundamentalmente gracias a un complejo de proteínas de membrana que es la celulosa sintasa. Esta celulosa sintasa, ¿no es cierto?, va a ir exportando los filamentos de celulosa que van a ir poco a poco orientándose. Fíjense, acá yo tengo en una orientación y después la tengo en otra orientación. ¿Y eso por qué? Los que van a orientar van a ser los microtúbulos.
Bien, los microtúbulos en el interior de la célula se van a disponer y eso va a determinar que las celulosa sintasa vayan polimerizando las fibras de celulosa. Entonces, imaginémonos que estas se han producido en este sentido, todas en el sentido, en esta orientación. Si los microtúbulos cambian su orientación, la próxima síntesis de filamentos de celulosa se va a orientar debajo de esta en este sentido. Nuevamente cambian de orientación y lo van a hacer en este otro sentido. ¿Bien? Es lo que estamos viendo acá. Estas son las primeras que se sintetizaron, luego cambiaron la orientación los microtúbulos y cambia el sentido de la disposición de los filamentos de celulosa. Por eso es que después vamos a tener las distintas orientaciones. Por supuesto que después todo esto se asocia, ¿no es cierto?, a pectinas, a silanos, lignina, etcétera, etcétera, de tal manera de tener el engrosamiento en el caso de que sean paredes celulares gruesas. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, ¿qué es lo que habríamos visto en esta unidad? En esta unidad hemos empezado a ver qué novedades surgieron para que las células puedan constituir organismos multicelulares, o sea, trabajar en sociedad. Fundamentalmente se produjo la duplicación de genes, eso ya está comprobado. Eso permitió sintetizar nuevas proteínas que fundamentalmente resolvieron la unión celular, las uniones de células para mantenerse todas juntas, la producción de matrices extracelulares, que permitió que las células se apoyaran o se sostuvieran por algo y así poder constituir organismos de gran tamaño. Y vamos a ver en la próxima clase cómo las células entonces ahora se comunican entre sí para no hacer cada una cualquier cosa, sino fundamentalmente trabajar de forma coordinada. Eso va a significar que el genoma que todas comparten se exprese de forma diferente en cada una de ellas. Entonces unas se especializan en protección, otras en movimiento, otras en nutrición, otras en absorción y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien,